Comenzamos con Ternium, viendo un rival, viendo ProPymes que se dio en diciembre de este año, del año pasado, perdón. Se había hecho una casita en alrededor de 3 horas más o menos, lo que duró, 3, 4 horas, lo que duró el encuentro de ProPymes. Eso fue hecho con acero galvanizado, donde es la novedad, ¿no? O sea, la casita que se había hecho afuera en la terraza, que era mucho más chica que ella, se ha hecho una apuesta y un desarrollo bastante ambicioso en la Patagonia, ¿no? De hecho, los perfiles es una estructura que se arma como un mecano, se completa con paneles de roca y yeso, es decir, no hay hormigón y ni mampostería, se reemplaza todo eso. Esto es más sustentable también porque el hormigón y mampostería derrama mucho o derrama más, expele más dióxido de carbono que el galvanizado. Lo que se hace son terminaciones en madera también y alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se tardó 110 días en hacer 11 habitaciones dobles, 4 simples y un Zoom, que da 370 metros cuadrados. Esto fue hecho cerca del Cerro Catedral, adyacente, ¿no? Y de hecho también ya se había, en la anticipación fue Nova Fusión, que había hecho 20 lotes en 5 meses, o 20 lotes. Esto parece una película norteamericana, ¿no? De cómo están hechas las casitas. Y, y bueno, esa es los grandes proyectos y el gran uso de estos chapas revestidas o galvanizadas. De hecho, bueno, acá están dadas las fotos. Vamos, que tenemos un montón en Ternium. El 2023 acumula un resultado de 110,9 billones. Tomamos un billón como 1.000 millones para simplificar, en vez de decir miles de millones. Una baja del 26,4%. El integral, sin embargo, asciende sin mucho detalle o sin nada de detalle a 501.000 millones de pesos, un 39,8% mayor al segundo trimestre. El detalle o el enunciado es el efecto de conversión. Sin embargo, acá para realizar o entender este balance de la forma más cercana posible, lo que se utilizó es el tipo de cambio de 256,7 para este periodo y 125,23 igual periodo del año pasado. Por eso esa es la conversión y algunos datos que sacamos de ahí. Otros casos son Pampa y YPF, pero Pampa y YPF, por ejemplo, publican los importes en dólares. Otro más es SAMI y Mola, de los cuales también tenemos que hacer las conversiones. Creo que Mola hace el ajuste por inflación, así que no hacemos nada. SAMI no. Bien, vamos a ver los resultados. Viendo el consolidado en la página 27, tenemos una 110.858 con bueno, un resultado operativo bastante mayor, unos 40.000 millones sin los ajustes pertinentes, más que el año pasado. Acá no importa tanto los números, sino cómo está la empresa parada, qué pasa con el sector del acero y qué tenemos de acá en más. Según la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo ha bajado en el mes de junio un 8,8% respecto al mismo a junio del 2022. Sin embargo, el acumulado del semestre crece 5,7%. Aunque al final del trimestre la UOM por diferentes huelgas está afectando la provisión a la cadena de la construcción y la metalmecánica, cosa que no están resolviendo la paritaria y bueno, están ahí en brega. Continúan las complicaciones al acceso en dólares, esta es otra mano, en el mercado único libre de cambios para importación de materias primas y la relación exportación-importación, si bien mejoró en este segundo trimestre, ya que estaba el primer trimestre 0,47, 0,48, es 55% de la importación es en exportación. Bueno, vamos a ver un resumen y ampliar un poco más lo que dije. Esta es la parte de importación-exportación, como dije, la relación de 160 contra 337 de materia prima importada y exportada es menor que esta relación.
Acá ellos mandan una especie de pasquín sobre cómo viene el acero. El acero crudo es el más vendido, está, o sea, está en el nivel, a nivel más o menos de marzo del 2023 o del primer trimestre del 2023. Y acá están las medidas tomadas por la UAM de forma introspectiva y luego de una sola reunión en el marco de la negociación paritaria ya están afectando la provisión y entregas a la cadena de construcción, a la cadena de valor metal-metálica, que ya venía funcionando con stock mínimo por su operación, por la restricción de las divisas de importación, ¿no? Bueno, acá hay toda una serie de tratativas. Se le dio, dice que la industria siderúrgica está por encima de la inflación y no justifican los aumentos por encima de la inflación que pretende la Unión Obrera Metalúrgica, más aún en este contexto de incertidumbre. Bueno, acá hablan de los diferentes sectores. El de construcción está amesatándose, el automotriz está subiendo, ya que hay más exportación, sobre todo en lo que es algo de autopartes. Maquinaria, implementos agrícolas baja bastante por la sequía. El sector de energía bastante bien por la generación de energía y por la ayuda de transporte de hidrocarburos. Y electrodomésticos y envases se mantienen más o menos en el mismo lugar. Acá hablan de la importación de materias no producidas, siguen con una situación crítica respecto a algunos repuestos imprescindibles para las paradas de mantenimiento preventivo que no pueden cumplirse por el riesgo de no poder tener esta materia prima, ¿no? Yendo a lo que es la producción del acero, tenemos un 8,8% de diferencia. Si se compara con mayo es un 4,3%. Estamos en niveles, bueno, en febrero y marzo fueron malos meses, pero estamos en niveles bajos con respecto al promedio en lo que es acero crudo, ¿no? Después en laminado en caliente hay una baja del 5,6 y el laminado en frío, que son las galvanizadas, por ejemplo, dan 19,3 de aumento. Y bueno, también por la automotriz se utiliza mucho las estructuras. Según el INDEC, acá tenemos lo que es la balanza comercial en cuanto al acero. En 2023 tenemos una baja de 35,5% de exportaciones, pero una suba de 27,3%. Es verdad que en manufacturas y fundición de acero esto tuvo que ver el gasoducto, por lo cual la balanza comercial hay un menos 372 millones de dólares respecto a esto, justamente por lo que dan los tubos de gasoducto, los tubos soldados por arcos sumergidos, hierro, acero y todo eso, una diferencia brutal. Creo que más nada acá. Bueno, los ingresos por actividades ordinarias suman 366 mil millones de pesos, una baja del 15,9% haciendo las respectivas conversiones. El precio del acero, que esto tiene mucho que ver, sigue bajo, muy bajo. O sea, las acerías no está bueno, generalmente tiene pricing bajos. Hablo de las extranjeras, pero tiene un riesgo porque el commodity acero está todavía en tendencia baja. En dólares me da 563,84. Este commodity se mide en yuanes, por lo cual hice la conversión, siendo un 21% menor que el 2022, 714 dólares en promedio. Los costos de venta acumulados dan 242.200 millones, ahorrando 17,4 interanual. El margen de EBITDA es 27,9, parecido al año pasado que era 27,3. Las existencias dan 189,6 billones de pesos, una suba del inicio del ejercicio del 3,9, que lo ajuste por inflación. Viendo primero los inventarios y después viendo otras cosas más interesantes que los inventarios para mí. Tenemos, bueno, 122 mil millones contra, sin ajustar por inflación, ajustamos al 50,7, que es la inflación semestral, y el total de inventarios es 189.648 millones de pesos.
viendo esto lo que está pasando en 2023, una tendencia bastante baja, si bien hay una recuperación del precio de la commodity, pero está por debajo de la media. Lo que ocurría, o sea, se llegó a un nivel de 4.300 dólares la tonelada, el año pasado superó los 5.200 y estaba más o menos superando los 4.550 dólares la tonelada, y una tendencia, si bien a la baja, pero mucho más leve, ¿no? Más light. Como dije, esto está medido en yuanes, se midió 6,96 el yuan para este año como media, y 6,73 el yuan dólares, ¿no? Para este año. Viéndolo en la planilla Excel, tenemos esto que es donde sacamos, ¿no? Dividimos el precio medio del acero sobre lo que da yuanes por dólar, y nos da esto y esto, es decir, un 21,3% menos, o un 21% menor que el año pasado. El segmento no revestido, que es chapa laminada, que es el 54,6% de la facturación, baja un 5,1%. Los revestidos, por su parte, bajan un 22,1%. Desbaste, que son todos los scrap, los rieles. Bueno, el año pasado hubo un contrato con Estados Unidos para exportarle rieles. Este año no se exportó nada a Estados Unidos, se lo exporta a Ternium México. Y bueno, Argentina no colabora tanto en eso. Sí, un poco con Europa, pero muy poco. En inversiones en compañías asociadas, Usiminas y Ternium México dan un superávit de 44.623 millones, siendo un 29,7% menor en pesos que el año pasado. El saldo de evaluaciones de las inversiones de estas empresas suman 604.400 millones de pesos, donde la aplicación de la conversión en dólares hace que esta evaluación suba un 1,1%. Yendo a los segmentos, tenemos lo siguiente. Bueno, revestido acá, mucho más no vamos a hablar, pero bueno, los revestido forma parte de la mayor parte de la mayor ponderación de los resultados. Como dijimos, ya expresamos las diferentes variaciones. Las ganancias, el resultado de inversiones en asociadas, hay una diferencia de 14.000 millones sin ajustar por nada, es decir, en el ajuste hay una diferencia, un crecimiento que es más negativo que el año pasado, o mejor, devaluado. Por ejemplo, una ganancia devaluada con respecto al año pasado. Y viendo la evaluación, hoy está en 604.356 millones, esto dado por Usiminas y Ternium México. Recordemos que Usiminas, a partir del tercer trimestre, va a tener mayor derechos a votos en manejo directo, no va a ser 3,7, sino va a ser 4,8. Eso está dado en la compra o en la participación de la compra de Ternium Argentina en el grupo TT, donde se ha pagado a través de la administradora de Ternium 27,2 millones de dólares, y llegando su participación a 4,8 y no 3,7. Acá nada más. Bueno, el volumen de producción es un 6% mayor que en 2022. Esto tiene que ver con la construcción del gasoducto y la colaboración. Si bien no se ha devengado todavía los despachos totales o las ganancias. Los despachos totales bajan un 6,1 interanual, los laminados en caliente, que es el 40,2% del total, bajan 0,5, los revestidos y otros bajan un 12,2, los laminados en frío suben un 9,4 y los semielaborados bajan un 48,9. Como dijimos, no se exportaron rieles como el año pasado. El despacho del exterior es solo el 3,1 del total y bajan 60,4, dado por ese contrato que ya mencionamos. Yendo al resumen de todo esto, viendo primero la producción, donde el laminado en caliente se produjo más, esto es decir, más que el año pasado, así como el laminado en frío y como revestidos, pero en el despacho esto no se cumple,
pesar de no tener unas perspectivas tan promisorias para el próximo trimestre. Pero bueno, la producción se trabajó más, revestido baja, laminados en frío sube, laminados en caliente baja y semielaborados baja contundentemente. El 97% fueron a Centro y Sudamérica y el 3% a Europa principalmente. Eso no sé si está dado a dedo por el hecho de que acá, si se ve, tenemos que a América del Norte no hay exportación y Europa es más o menos del 60% de lo que fue el año pasado. Un 60% menos de lo que fue el año pasado. Los gastos por naturaleza suman 89.796 millones, ahorrando 11,6%, haciendo la conversión pertinente. Costo laboral, que es el 36,2%, sube un 1,1%. Gasto de mantenimiento, que es el 18,1%, bajan un 27,7%. Impuestos, tasas y contribuciones, al vender menos, bajan un 15,5%, que es el 11,4%. Y se recuperan por rezagos y chatarra 33.289 millones de pesos. Bueno, yendo a los gastos, tenemos impuestos, costo laboral y todo eso, el gasto de fabricación, la fuerza laboral aumentó más del doble, eso quiere decir que aumentó más, así como prestaciones por servicios de terceros y nada más. Los saldos financieros netos dan un positivo de 1.393 millones, al segundo trimestre del 2022 era solo 188 millones, sin ningún tipo de ajuste, pero una brecha positiva de diferencia de cambio. Esto por los instrumentos financieros. La posición financiera y sobre todo por el dólar que escaló más o a tono a la inflación, cosa que el año pasado no. La posición financiera en dólares me da 710,7 millones de dólares. Es un 27,6, es decir, los activos financieros en dólares menos los pasivos financieros en dólares. Es un 27% menor que el año pasado, principalmente por el censo en cartera de instrumentos financieros, y de deuda también. El flujo de efectivos de 28.647 millones de pesos, un 11,7% menor, haciendo las conversiones pertinentes al segundo trimestre del 2022, comparado al dólar oficial, disminuyendo en el periodo 956 millones de pesos. Tenemos los resultados financieros donde se destaca la diferencia de cambio, que el año pasado tuvo una diferencia de cambio de 11.225 por depreciación del dólar principalmente. ¿Qué más tenemos acá? Lo que es activos y pasivos financieros. Lo tengo mejor acá en la planilla de Excel. Me da 710 millones,7 contra 981,8. Esto lo saqué de los dos balances. Y bueno, un 27,61% menos. En cuanto a lo que es el flujo de fondos, me da 28.647, alrededor de 13.000 millones de pesos más, pero sin ajustar en absoluto. Y nada más acá, ¿no? Lo que no dije también, bueno, acá el efecto de conversión fue de 377.469 millones de pesos, el efecto de Ternium en Argentina, que es casi 4 veces más de lo anterior. El 3 de 7 la empresa, a través de su controlada Prosit, como dijimos, y otras compañías de grupo, con otras compañías de grupo, por un valor de 27,2 millones de dólares, compró Usiminas, lo cual Ternium Argentina aumenta su participación desde el 3,7 al 4,8. Se ha modificado el contrato de empresa del servicio de limpieza pesada de San Nicolás a través de la empresa Texas-C, lo cual el contrato original hay una adenda donde se pagarán unos extras de 15,1 millones de dólares. Se espera un volumen de despachos mixtos, bajando la maquinaria agrícola y subiendo la industria automotriz, así como la minería subiendo y bajando ahora me acuerdo, no me acuerdo, bueno, ahora lo digo, para importaciones en el mercado, bueno, lo que pasó con la nueva ley
o con en el nuevo decreto, donde por un montón de cosas se va a pagar que tengan que ver con la importación, con el flete y demás, un 7,5% más en impuesto de impuesto a país o algo así. Bien, impuesto país, lo que hoy es creo que 35%, no sé cuánto, es la tasa esta sobre insumos importados a la sociedad, incluyendo materias primas, fletes vinculados con el comercio internacional, con el consecuente aumento de las costas. Así, la constante profundización de las restricciones cambiarias podrían tener consecuencias sobre el nivel de actividad, afectar la capacidad de Ternium Argentina de importar materias primas imprescindibles, ¿no? Lo que decía en el sector de la construcción también hay un retroceso y vaca muerta es lo que le hace, lo compensa, así como la maquinaria agrícola hay retroceso, la parte automotriz lo compensa. ¿Alguna otra cosa? A ver si tengo. Creo que sí. Está la parte de la ubicación de la nueva acería Planchones, que se va a hacer en Nueva León, México, para ser, bueno, empieza la construcción para ser lanzada o ya puesta en producción en el 2026. Y otra cosa es el parque eólico en Olavarría y un nuevo centro de distribución en Rosario, donde ambos están en pleno proceso de construcción. La liquidez sube de 3,94 a 5,05, la solvencia de 7,88 a 9,29, el valor de libro es 2,31 y si se le aplica el MEP, es decir, se multiplica por el valor bolsa al 30 de junio dividido al dólar oficial, me da 4,49, que es mayor a la cotización de hoy, que es 3,43,5. La capitalización bursátil es 1.551,6 billones de pesos. Recordemos, 1 billón son 1.000 millones. La ganancia por acción acumulada es, no, esto está mal, 24,5. Ahora esta parte siempre me lo olvido. Vamos a decirla de nuevo, 3,93 con 4,21. La liquidez, la solvencia 7,37 a 9,18. El valor de libros 2,67 contra 512 del MEP. La cotización es de 3,90. La capitalización es 1.761,7 billones. La ganancia por acción acumulada 24,5 y el PER promediado, que lo saco por ajuste por inflación esta vez, si lo tengo por acá, a ver, me da 3,90 dividido 28,99, 13,45 años. Bueno, es todo, no hay nada más.